Tenemos acá un arrollamiento construido sobre un núcleo de hierro. La intensidad del campo magnético en el interior de ese arrollamiento, cuando el núcleo es de aire, es H igual a 2 sobre 10 por pi por n, la cantidad de espiras, por I dividido el radio que tiene el arrollamiento. De esa forma entonces calculamos la intensidad del campo magnético dentro del arrollamiento. Si queremos calcular el flujo magnético en el centro de ese arrollamiento, tendríamos que el flujo magnético con el núcleo de aire va a ser igual a H por S, donde S es la sección del núcleo de aire de ese arrollamiento. Si reemplazamos, va a ser igual a 2 sobre 10 por pi por n por I sobre R, y todo eso multiplicado por pi por radio al cuadrado. Este radio por el cuadrado lo podemos simplificar y entonces nos va a quedar que el flujo magnético dentro del arrollamiento ese, cuando todavía no hemos colocado el núcleo de hierro, va a ser igual a 2 sobre 10 por pi por n por I por R. El pi con el pi se hace pi cuadrado. Si ahora queremos calcular el flujo magnético en el arrollamiento con el núcleo de hierro, sería el flujo magnético con el núcleo de hierro va a ser igual, reemplazando los valores, mu de hierro por 2 sobre 10 pi cuadrado n I por R. De esa forma calculamos el flujo magnético en este arrollamiento con un núcleo de hierro de radio R. La dirección de las líneas del campo magnético sacamos aplicando la regla práctica. Si miramos el arrollamiento desde la izquierda, veríamos que tenemos el núcleo de hierro, el arrollamiento iniciando por detrás y la corriente circulando en este sentido. Por lo tanto, eso se asemeja a un polo sur. Las líneas entran por el polo sur. Si miramos nuestro arrollamiento desde este otro sentido, tendríamos la corriente circulando en ese sentido. Por lo tanto, en este caso, tendríamos un polo norte. O sea, las líneas del campo magnético saldrían del polo norte e ingresarían por el polo sur. Si en lugar de tener un arrollamiento de pocas vueltas, tenemos un arrollamiento largo con una cantidad de vueltas n en una distancia L, entonces en lugar de tener un arrollamiento vamos a tener un solenoide. La intensidad del campo magnético dentro del solenoide, cuando todavía no tenemos colocado el núcleo de hierro, va a ser igual a H igual a 4 sobre 10 por pi por n minúscula y por la corriente, en donde n minúscula es igual a la cantidad de vueltas dividido la longitud. El flujo magnético dentro de ese arrollamiento va a ser flujo igual a H por S igual a 4 sobre 10 pi n I por pi por R al cuadrado, donde R va a ser el radio de ese solenoide. El flujo magnético, cuando nosotros colocamos un núcleo de hierro, va a ser flujo magnético en el hierro, va a ser igual a mu de hierro por el flujo magnético en el aire, igual al flujo magnético de hierro
por 4 sobre 10, por pi, por n minúscula, por i, por pi y por r cuadrado. En definitiva, el flujo en el solenoide con núcleo de hierro va a ser igual a la permeabilidad del hierro por 4 sobre 10 por pi al cuadrado por n minúscula por i y por radio al cuadrado. De esta manera calculamos el flujo magnético en un solenoide con núcleo de hierro, en donde mu sub hierro es la permeabilidad del material que estamos colocando en el centro de ese solenoide. Veamos un ejemplo. Supongamos tener un solenoide construido sobre un núcleo de un material que tiene una permeabilidad magnética de 50. Ese material tiene un radio de 1 centímetro y construimos un solenoide que tiene 10 vueltas por centímetro de longitud. Luego hacemos pasar una corriente de 4 amperes por eje. Veamos entonces cómo calculamos la intensidad del campo magnético dentro de ese solenoide. H va a ser igual a 4 sobre 10 por pi, por n minúscula y por i, igual a 4 sobre 10 por pi, por n minúscula, que es 10 vueltas, centímetro de longitud, por la corriente que es de 4 amperes. La intensidad del campo magnético va a ser igual, simplificando 10 con 10, 4 por 4 es 16, pi o hertz. Ese es el valor de la intensidad del campo magnético dentro de nuestro solenoide. El flujo magnético va a ser igual a H por S, igual a 16 pi o Ørsted por S, que es pi por radio al cuadrado. Esto entonces es centímetros al cuadrado. El flujo magnético va a ser igual a 16 pi por pi cuadrado. Como el radio es 1 al cuadrado, es el mismo valor, esto en Maxwell. El flujo magnético dentro del solenoide, cuando el núcleo es de un material de permeabilidad magnética igual a 50, va a ser igual a la permeabilidad magnética por el flujo en el aire, igual la permeabilidad magnética 50 por 16 pi cuadrado Maxwell, igual 800 pi cuadrado Maxwell. De esa forma hemos calculado cuál es el flujo magnético dentro de nuestro solenoide cuando circula una corriente de 4 amperes y el material que tenemos colocado en el interior tiene una permeabilidad magnética de 50. El campo magnético va a estar formado por líneas magnéticas. Si nosotros miramos el solenoide desde esta punta, veremos que tiene la corriente circulando en ese sentido. Por lo tanto, acá tenemos un polo sur, por donde entran las líneas magnéticas. Si observamos desde esta otra punta, veremos que la corriente viene en ese sentido. Entonces, acá tenemos un polo norte.